finanzas con Pedro Tello Villagrán. Las 8 de la mañana con 4 minutos. Seguimos en este espacio. Gracias por los comentarios que nos están haciendo llegar a Luis Cárdenas MX en Twitter, en Facebook, en el WhatsApp también, 5571-131337. Hemos platicado ya en otras ocasiones del tema de las Afores. Recuerde usted que las Afores, o sea, el dinero del retiro, lo que hacen las instituciones bancarias, las instituciones de financieras, pues, es que usted va ahorrando esa lana, pero esa lana se invierte en algo que se llama instrumentos financieros, o sea, en distintos proyectos, etcétera, para que tengan un rendimiento y pues la lana tenga un crecimiento importante. Y cuando llegue el momento del retiro, pues no sea solamente el ahorro, sino ya una cantidad de intereses importantes que se fue generando por los métodos de inversión que se dieron. Y uno puede invertir en muchas cosas. Hay cientos, miles de proyectos y de instrumentos y de cosas para invertir. Pero es muy curioso que el dinero de las Afores no tiene ni un peso en los proyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación. Tren Maya, Dos Bocas, todas estas cosas. Querido Pedro Tello, qué dato tan interesante, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Fíjate que el comentario de hoy deriva justamente de una declaración que realizó el presidente de la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, el señor Abraham Vela, quien aseguró que las Afores, las administradoras de fondos para el retiro, no han invertido ni un solo peso en el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas o en el aeropuerto de Santa Lucía, y que tampoco tienen la intención de presionar a las Afores para que inviertan justamente en la construcción de estos proyectos emblemáticos en materia de infraestructura de la Cuarta Transformación. Precisó que no pueden invertir en activos riesgosos, uno, porque además tienen que cumplir con filtros de aceptación que pasan por la aprobación de comités de inversiones, que después son revisadas sus decisiones por el área de análisis de riesgo, así como por la Junta de Gobierno y por los comités de vigilancia. Hasta aquí, uno diría, pues sí, es cierto, no pueden invertir directamente. Pero cuando uno revisa la información con mayor detalle, Luis Auditorio, nos damos cuenta de que esa apreciación seguramente se tambalea en la realidad. ¿Por qué? Juzgue usted a partir de los siguientes datos. Las Afores manejan los fondos de retiro de 68.7 millones de mexicanos. Hay 68.7 millones de cuentas de ahorro para el retiro en este momento que son administradas por las Afores. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, estamos hablando de cerca de 4.9 billones de pesos, lo que convierte a las Afores en el segundo fondo de inversión más importante en México, solo superada por la banca comercial. ¿En qué se invierten los fondos de las Afores? El 50% de las mismas se ha invertido en la compra de valores gubernamentales, fundamentalmente CETES. Hay un 15% adicional en deuda del sector privado nacional, que es de empresas perfectamente sólidas en materia financiera y que garantizan evidentemente el pago de la deuda que están emitiendo. Y lo demás se va en deuda internacional, en valores, acciones de renta variable, nacionales y extranjeras, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que el 50% de esos 4.9 billones de pesos se invierta en CETES, Luis, significa que el dinero que se obtiene de ellos, que obtiene el gobierno a través de la colocación de CETES, se utiliza para financiar proyectos de infraestructura, de energía, de bienes raíces, de escuelas, de centros de salud, etcétera. Y entre esos proyectos de infraestructura están, por supuesto, los tres emblemáticos de la presente administración: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, con la pequeña observación, Luis Auditorio, de que solamente en el caso del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas, el costo que van a tener contra lo que originalmente fue presupuestado es considerablemente mayor. ¿De dónde están saliendo los recursos justamente para financiar esas construcciones? El resultado está ahí, claro, de la venta de CETES y instrumento de inversión en el que las Afores colocan parte de los recursos que se están ahorrando para el retiro
de quienes tienen sus cuentas hoy en día vigentes. Sí, claro, lo que es contrastante porque, bueno, pues sí, por un lado no inviertes de manera directa, pero sí inviertes pues de manera casi directa, o sea, porque le estás metiendo a los bonos de CETES que bueno, pues te garantizan un crecimiento más allá de la inflación, que bueno, pues el crecimiento a veces no es tan alto como podrían ser algunos otros de mayor riesgo, pero pues sí, estás invirtiendo en bonos del gobierno y del Estado mexicano. Obviamente el Estado mexicano está agarrando esa lana pues para meterle al Tren Maya y a Dos Bocas y a los programas sociales y por eso vemos subejercicios por todos lados, ¿no, Pedro? Sí, por supuesto, y por eso mismo tiempo diría yo que en el caso de Dos Bocas y en el caso de Santa Lucía, el sector privado dijo, espérenme, yo no le puedo entrar a la construcción de esto, porque el tiempo que ustedes suponen que va a tomar y el costo que ustedes calculan que va a tener, en ambos casos, no se va a cumplir en la realidad. Así que el gobierno tuvo que tomar la iniciativa de avanzar en ambos proyectos en la mayor parte de la etapa de construcción. Y la pregunta es, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, pues de la austeridad por una parte y por otra de la colocación de CETES. Seamos claros. Pero decir que no hay un solo peso de Afores en proyectos de la 4T no es cierto. Ahí está el tema. Pedro, te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Síganme en Twitter, en @Petello Villagrán, y que tengan un espléndido día. Muchísimas gracias. Es Pedro Tello.